También lo aclaré en dónde voy a comenzar mi curso. Este es el temario y yo comenzaré mi curso en la unidad número 4. Comenzaré el curso en la unidad número 4. Posteriormente regresaré a alguna de las unidades para que pueda deducir las ecuaciones del cuerpo rígido plano. Y bueno, la intención de dar el cuerpo rígido plano es que tengan los elementos para sexto semestre y para séptimo semestre. Ahí comenzaré, iré regresando a alguna parte de la cinemática de la partícula para que pueda continuar mi estudio de la dinámica. La dinámica es muy larga, entonces yo cambiaré un poco el orden de mi temario. Cambiaré un poco el orden de mi temario con la finalidad que ustedes tengan muchos elementos o que las materias posteriores se les hagan mucho más sencillas de entender. Bueno, comenzaremos. Y habíamos dicho, la clase anterior vimos cuáles son los requisitos que necesitamos para la parte de la cinemática del cuerpo rígido plano. También tenían que saber eso el primer día de clase para que no tuviéramos ningún conflicto de que ustedes no sabían, que llegaron, que etcétera, etcétera. Cualquier tipo de cosas. Entonces estoy en la cinemática del cuerpo rígido plano. Entonces, nosotros hacemos la idealización de un cuerpo rígido. Tenemos un objeto que está constituido por partículas. En estas partículas nosotros agarramos lo que sería una partícula que es A y otra partícula B. Medimos la distancia de separación que hay entre ellas. Es una idealización y nosotros lo definimos así como la distancia A y B. Antes de que se aplique una fuerza externa, aplicamos una fuerza externa, dos fuerzas externas, muchas fuerzas externas. Y lo que medimos es la distancia, observamos que la distancia entre la partícula A y B permanece constante. Esto es lo que nosotros llamamos un cuerpo rígido. Que a nivel partícula, la distancia entre dos partículas A y B no cambia la distancia entre ellas. Entonces, esa es nuestra idealización para el cuerpo rígido. Es la definición del cuerpo rígido. Es un cuerpo que está constituido por partículas que cuando se somete el cuerpo a fuerzas externas, la distancia de separación entre esas partículas no va a cambiar. Nunca va a cambiar. Es una idealización que se hace para el cuerpo rígido. Bueno, nosotros lo que queremos es estudiar la parte de la cinemática y en la parte de la cinemática comentamos la clase anterior que vamos a analizar las trayectorias. Entonces, analizaremos la trayectoria. Esta es la trayectoria del objeto. Queremos mover ese objeto sobre esa trayectoria. Queremos mover un cuerpo rígido sobre esa trayectoria. Lo movemos y queremos determinar. Tercer semestre lo que tenemos que hacer es determinar para un punto en específico, por ejemplo, para ese punto queremos saber cuánto vale la posición y la posición la tengo que referir con respecto a un sistema de referencia. Como es plano, en este caso voy a comenzar con la cinemática plana, o sea, bidimensional. Vamos a trazar lo que sería un vector de posición. El vector de posición solamente posiciona el objeto con respecto a nuestro sistema de referencia. Este será nuestro vector de posición. Y queremos encontrar cuánto vale la posición, o sea, cuánto vale este vector. Queremos saber cuánto vale la velocidad que tiene y también la aceleración que tiene este objeto. Así lo voy a poner, como si fuera línea recta. La velocidad y la aceleración que tiene el objeto para esta posición dada. Sexto semestre, ¿qué es lo que verán? Van a analizar cuando el objeto se va moviendo a lo largo de la trayectoria.
Si se va moviendo a lo largo de la trayectoria, puedo encontrar posición, velocidad para este punto, posición, velocidad y aceleración para este punto, posición, velocidad y aceleración para cada uno de los puntos en los cuales se mueve el objeto sobre la trayectoria. La cinemática lo que incluye es conocer posición, velocidad y aceleración para una posición dada. En este curso de tercer semestre viene lo que sería la cinética. Y la cinética, bueno, ya hay, a ver cuántas asistencias tenemos. Tenemos 41 asistencias y tenemos 38 personas. Bueno, ¿quién es el que falta? Veamos quién es el que falta dentro de esas inasistencias. Bueno, ya estamos completos. Faltan 2 personas. Faltan 3 personas que registraron asistencias, pero ya tomé fotografías de esas. Ya tomé las fotografías de quienes estamos conectados, ¿no? Y así tomaré fotografías siempre para que podamos hacer la evaluación del curso y no tengamos el mismo problema del semestre pasado, que muchos registran su asistencia y se van. Bueno, esto es lo que estudiaremos. En la parte de la cinética estudiaremos de qué tamaño tendrían que ser las fuerzas y los momentos para que se pueda impulsar el objeto. Hoy a la cinemática del cuerpo rígido plano. Voy a deducir las ecuaciones que ocuparán en los siguientes semestres. Y bueno, en los siguientes semestres lo que tenemos vamos a estudiar lo que sería el movimiento de traslación. Viene lo que sería el movimiento de traslación. Al final de cuentas, lo que nosotros estudiamos en la partícula, que fue el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento acelerado, todos esos, cuando pasamos de la partícula al cuerpo rígido plano, una partícula se considera aquel cuerpo que se le quita la forma y el tamaño y toda la masa se concentra en un punto. A eso le llamamos una partícula. En este caso, nosotros vamos a tener lo que sería el movimiento de traslación, y de ese movimiento de traslación, pues de aquí parte todo el curso de los demás cursos de la deducción de estas ecuaciones. Tenemos lo que sería el movimiento que sería X y Y. Y de ese sistema de referencia X y Y, una base derecha X, Y y Z sale fuera del pizarrón. Aquí estaría el Z. X, Y y Z. Nos queda X, Y y Z. Z sale fuera del pizarrón y estaría aquí. Tenemos los vectores unitarios. Los vectores unitarios tienen la característica de que nos dan la dirección, son adimensionales y tienen magnitud igual a 1. Estos vectores valen 1. 1 nos da la dirección, nos dice, por ejemplo, 5 en la dirección de Y, 6 en la dirección de J, 3 en la dirección de K. ¿Sí está bien? Solamente nos da la dirección. Para eso nosotros vamos a tener un objeto. Pero el objeto se puede mover en una línea recta, en una traslación, solamente va a generar un movimiento de traslación. Se puede mover sobre el eje de las X, se podría mover sobre el eje de las Y, pero nuestro caso general, el caso general podrá ser el que se mueve sobre X y Y.
o sea, en una línea recta. Vamos a generar ese movimiento. Tenemos un objeto en este punto. Tenemos un objeto en este punto, tenemos una trayectoria que es lineal. Ah, hay una restricción aquí. Tenemos aquí el objeto. Lo que nosotros aprenderemos en este curso, una de las cosas que aprenderemos es que el objeto tiene geometría. Y de esa geometría lo que vamos a calcular en alguna parte de nuestro curso es el centro geométrico. El centro geométrico, por ahí pasará o tendremos que colocar nuestra trayectoria o mediremos a partir de ese centro geométrico, trazaremos nuestra trayectoria. Entonces, esta es la trayectoria, una trayectoria lineal, una trayectoria. Lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es la posición de ese objeto medido con respecto al sistema de referencia. Y para ello vamos a trazar lo que sería el vector de posición. Pero ¿cuáles serían nuestros datos que conocemos? Vamos a trazar el vector de posición. Este sería nuestro vector de posición. Este es nuestro vector de posición. Este tiene magnitud igual a R y aquí tenemos un ángulo. Por lo tanto, la posición de ese objeto, no deducimos ninguna ecuación, ¿verdad? No hicimos la deducción de ninguna de las ecuaciones para posición, velocidad y aceleración, ¿o sí? Sí. ¿Hicimos posición, velocidad y aceleración para el movimiento de traslación? La clase pasada. Sí, son donde nos pone como R es igual a R por el vector unitario. ¿Nada más hicimos esa? No, sí hicimos las tres. ¿Las tres? ¿Para el movimiento de traslación? No recuerdo. Sí. ¿Y para el movimiento de rotación no? No. Ok. Entonces, movimiento de traslación, bueno, lo digo para las personas que acaban de llegar. Posición, entonces, para posición nosotros teníamos R que era igual a R por U. Y esta posición era R es igual a R por el coseno de teta en la dirección de I más R por el seno de teta en la dirección de J, y esto es igual. Factorizamos la R y nos quedaría que es el coseno de teta en la dirección de I más el seno de teta en la dirección de J. Pero esto es igual a R. ¿Y quién es el vector unitario? Este pedacito. Este es el vector unitario. Después hicimos lo que sería velocidad. Velocidad. Y la velocidad estaba dada como V por U. La deducción de las ecuaciones era la derivada de la velocidad, y la velocidad estaba dada como la derivada de R con respecto al tiempo, la derivada de R con respecto al tiempo, que es igual a la derivada de un producto, la derivada de R con respecto al tiempo en la dirección de U, más R por la derivada de U con respecto al tiempo. En este caso, U permanece, mejor dicho, el ángulo teta permanece constante, pero como U está en función de teta, este pedazo vale 0, porque estamos derivando una constante, o sea, teta. Teta está en función del tiempo, porque teta es el que va a cambiar en función del tiempo, pero la derivada de R va a quedar igual como la velocidad en la dirección de U, y terminamos porque esa era nuestra ecuación. Después viene lo que sería la aceleración, y la aceleración es igual a lo que sería la aceleración en la dirección de U. Pero esta aceleración era igual a lo que sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es igual a la derivada de V por U con respecto al tiempo.
Esto es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo en la dirección de u, más lo que sería la velocidad por la derivada de u con respecto al tiempo. Nuevamente u queda, u con respecto al tiempo es una constante, mejor dicho, teta es una constante con respecto al tiempo. Este pedacito se hace cero y solamente nos quedaría la derivada de la velocidad, que es la aceleración en la dirección de u. Físicamente, ¿dónde estaban? Ya no me acuerdo si las puse o no las puse. Creo que sí las dibujé. Entonces, la velocidad está a partir del centro geométrico. Se encuentra lo que sería la velocidad. Ese es el vector velocidad. Y también tenemos el vector el vector que representa la aceleración. Aquí estaría. Esa sería la aceleración. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta en el problema de traslación? ¿Alguna pregunta en el problema de traslación? ¿No tienen preguntas en el problema de traslación? Bueno, eso lo repasamos, lo vimos la clase anterior. Bueno, borraré el problema de ya no sé ni escribir movimiento. En el movimiento de traslación, movimiento de rotación. ¿Puedo borrar? ¿No hicimos nada del movimiento de rotación? Alguien que me diga. ¿O solamente hicimos el dibujo? Movimiento de rotación. Nuestro movimiento de rotación significa que pues el objeto va a rotar a lo largo de un eje, de un punto fijo, a lo largo de un punto fijo. Entonces viene lo que sería XY. Teníamos una rotación, un círculo, supongan que es un círculo. Tenemos el objeto nuevamente. El objeto tenemos los vectores unitarios. Tenemos el objeto, tenemos los vectores unitarios, y lo que significa es que el objeto en la posición 0 va a estar en esta posición, 2, 3, 4, o en un tiempo 5, 6, 7, 8, se va a ir moviendo a lo largo de la trayectoria circular. Se le llama rotación con respecto a un punto fijo porque O va a ser el punto fijo. Para eso nosotros lo que necesitamos es nuevamente ubicamos dónde estaría el centro geométrico. Su centro geométrico estaría por aquí. Y vamos a trazar lo que sería el vector de posición. Trazamos nuestro vector de posición. Este es R y este es teta. R y teta. Y vamos a encontrar que la posición nuevamente es encontramos que la posición es igual a R por U, porque nuevamente lo que hacemos es descomponemos el vector, estamos descomponiendo ese vector en su sobre el eje de las X, lo que representa es que es R por el coseno de teta y es la proyección del vector sobre el eje de las X en la dirección de Y. Viene lo que sería R por el seno de teta y representa lo que sería la componente del vector sobre el eje de las Y. En realidad tendría que ser este R coseno de teta en Y, sería esta proyección.
R coseno de teta sobre el eje de las X, R coseno de Y sobre el eje de las Y. ¿Sí está bien? ¿Sí o no? R coseno de teta, R seno de teta. ¿Tienen alguna duda en cómo se establece el vector de posición? Es lo mismo que para el movimiento de traslación y será lo mismo que para el movimiento general. Bueno, lo que hacemos aquí, o lo que hicimos en la clase anterior, fue sacar R. Como R es la magnitud, R permanece constante. R es un escalar. Entonces, lo que hacemos es que factorizamos la R y nos quedaría R por el coseno de teta en I y nos va a devolver este elemento. Nos queda R por el seno de teta y nos devuelve este elemento. Entonces, factorizamos solamente y podemos establecer que este es el vector unitario. En realidad, este vector unitario, físicamente, ¿dónde estaría el vector unitario? Al igual que en el movimiento de traslación, este vector unitario estaría aquí. Ese vector U estaría aquí. Este es nuestro vector unitario U. ¿Sí queda claro? Entonces dice, pues esta magnitud en la dirección de U. O sea que al final de cuentas es el vector de posición. ¿Sí queda claro esta nomenclatura? ¿Sí queda claro dónde está U? ¿O alguien tiene alguna duda? No, sí está bien, maestra. Ajá, es como si nosotros tuviéramos el vector R y de ese vector R pues también tenemos aquí a U. Estaría algo así. Este sería el vector R y este pedacito sería U. ¿Sí queda claro? Este sería U y todo completo sería el vector de posición. Bueno, vamos a derivar lo que sería la velocidad. La velocidad. Y la velocidad, al final de cuentas, es la derivada de la posición. Entonces, observen, ahorita lo voy a hacer, el de traslación lo hice más rápido porque ya lo habíamos visto, pero este sí lo voy a hacer despacio. La velocidad nos quedaría la derivada con respecto al tiempo, nos quedaría de R. Pero R es igual a la derivada de R por U con respecto al tiempo. Pero esta derivada, este es un producto, y ese producto nos quedaría la derivada del primero con respecto al tiempo en la dirección de U, nos quedaría más R por la derivada de U con respecto al tiempo. Ahora, lo que tenemos que identificar tiene que tener interpretación física, porque si no, entonces no van a saber cuál es la derivada de cada uno de ellos. ¿Recuerdan? En el movimiento de traslación lo que hacía es que se movía en línea recta. Nunca iba a cambiar el ángulo, porque el ángulo permanece constante. Lo que va a cambiar es la posición. Si teníamos el objeto aquí, el vector de posición se va haciendo más largo, ¿sí está bien? O se va haciendo más corto, o hacia el otro lado. Pero en el movimiento de rotación lo que hacemos es que el objeto se va moviendo sobre la trayectoria. R nunca va a cambiar porque si no, entonces no sería un movimiento de rotación. R nunca va a cambiar, este va a permanecer fijo, pero el que va a ir cambiando va a ser teta, porque teta puede estar a 0 grados, a 10 grados, 20 grados, 30 grados, 90 grados, 110, 120, 200, 180, 210, 240, 270 y así. Y puede ir moviéndose a lo largo de la trayectoria. ¿Quién es la variable? La variable, el que va a ir cambiando va a ser teta. R va a permanecer fijo. Por lo tanto, ¿cuánto vale la derivada? ¿Cuánto vale la derivada de R con respecto al tiempo? ¿Cuánto vale la derivada? Pero R, para que pueda hacer el movimiento de rotación, R es constante. El radio tiene que permanecer constante. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto vale la derivada de R con respecto al tiempo? Este pedacito. ¿Cuánto tendría que valer? Tiene que valer 0 porque estamos derivando. Si R
para que pueda definir el movimiento de rotación, el movimiento circular, R va a tener que valer 0 por ser una constante, porque es el radio del círculo. Y el radio no puede cambiar, si no, no es la definición de círculo. ¿Sí queda claro o no queda claro? Sí, maestra. Sí. Bueno, cuando multiplicamos, esta es una constante, por lo tanto, este es 0. 0 por U nos da 0. Este pedacito, que es el movimiento que representa el movimiento de traslación, en el movimiento de rotación, este pedacito es 0. Pero este sí voy a tener un resultado, porque la derivada de U está en función de teta. U está en función de teta, pero teta va a cambiar con respecto al tiempo. Por lo tanto, tenemos que derivar lo que sería la derivada de U con respecto a teta, con respecto al tiempo. Pero U, ¿quién es? Es el coseno y es el seno. Lo haré en la parte de abajo. Por aquí. Nos va a quedar la derivada. Nos quedaría la derivada de U. Nos queda la derivada de U con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a la derivada. ¿Cuánto vale U? U vale, aquí, coseno de teta I. Nos quedaría el coseno de teta en la dirección de I más el seno de teta en la dirección de J. Con respecto al tiempo. Esto es igual. ¿Cuánto vale la derivada del coseno? ¿Cuánto vale la derivada del coseno? La derivada del coseno vale menos el seno de teta por la derivada de su argumento. Por la derivada del argumento. Bueno, nosotros sabemos que es el coseno y el coseno tiene un argumento. En este caso es teta. Pero teta puede dar 2 vueltas, 3 vueltas. O sea, va a ir girando el objeto una vuelta. Esta es una vuelta. La siguiente es la segunda vuelta. La tercera vuelta, n vueltas. Entonces, nosotros derivamos con respecto a su argumento, porque aquí puede tener un 2, puede tener 3, puede tener 4, y derivamos. ¿Sí está bien? Derivamos lo que sería nuestra función trigonométrica y nos va a quedar el seno de teta por la derivada de su argumento. ¿En qué dirección? En la dirección de I. Siguiente, es la derivada de seno, pero la derivada de seno, ¿cuánto vale? Vale coseno, nos quedaría más el coseno de teta por la derivada de su argumento en la dirección de J. Preguntas. Preguntas en la derivada. Es porque teta está en función del tiempo. O sea, la velocidad, la posición angular va a cambiar. Por eso tuve que derivar con respecto a teta, ¿no? ¿Sí queda claro o no queda claro? Sí, maestra. Bueno, ¿quién es esta derivada? Miren, teta es el ángulo, o sea, es la posición angular. Pero ¿cuánto vale la derivada de la posición angular? Si esta es posición, ¿cuánto vale la derivada de la posición? La velocidad. Entonces, este es el que representa la velocidad angular. Le pongo un puntito en la parte de arriba porque es la velocidad angular. Entonces, físicamente, ¿dónde estaría la velocidad angular? Para los mecanismos planos, como este, para el cuerpo rígido plano, este sería la omega. Así lo representamos como una omega. Físicamente, ¿dónde estaría el vector? Este es un escalar, esta es la magnitud del escalar. En realidad, aquí estaría la velocidad angular. Es la velocidad angular. Y lo que nosotros estamos representando en la parte de abajo, el circulito, representa lo que sería en este sentido, la velocidad angular va a ser positiva, ¿no? ¿Sí está bien? En este sentido, la velocidad angular es positiva. Este es magnitud y este es vector. ¿Sí queda claro por qué es vector o por qué le pongo aquí y no le pongo rayita en la parte de arriba? Porque este es el escalar, esta es la magnitud del vector. Y el otro es físicamente el vector. Este es el vector. Este tiene magnitud. La magnitud es esta. Es la magnitud, la dirección,
la punta del vector. ¿Sí está bien? El sentido, perdón. Este es el sentido y la dirección pues está en esta dirección, en la dirección de acá. ¿Sí o no? Sí. Bueno, voy a expresar eso en forma de omega. No es una W. W es el peso. Esta es una omega. Entonces nos quedaría menos omega por el seno de teta en la dirección de I. Lo que estoy haciendo es que como es multiplicación, esta es derivada, lo que voy a hacer es que la voy a pasar aquí, la reescribo aquí adelante. Nos quedaría más omega por el coseno de teta en J. Mecanismos, cuerpo rígido plano. Hasta aquí todos entendemos lo que significa D por U. Bueno, esta du con respecto al tiempo, la derivada del vector unitario con respecto al tiempo. Pero observamos que vamos a hacer una equivalencia. Entonces, cuando nosotros hacemos una equivalencia físicamente aquí tenemos a omega. Aquí tenemos a omega. Y aquí tenemos el vector unitario. Entonces, para que nos pueda dar una interpretación geométrica, hacemos un producto cruz. Y ese producto cruz solamente lo demostramos porque me tiene que dar el mismo resultado. Si este es omega y este es R, el producto cruz va a generar un plano, va a generar el plano que se generan entre esos dos vectores. Este es el plano que generan entre los dos vectores. Y la restricción para el producto cruz yo siempre lo ponía aquí. Pero el producto cruz dice que yo lo podría colocar sobre el plano. No hay una restricción que tiene que ser en ese punto. Entonces, la velocidad estaría aquí. Físicamente, este sería nuestro modelo. Este sería omega, este sería el vector unitario, omega el vector unitario, y el tercer vector que genera perpendicular al plano tendría que ser la velocidad. Entonces, estaría aquí. ¿Sí o no? Producto cruz. ¿Sí lo alcanzan a visualizar? Sí. Ajá, entonces sería el producto cruz. Y de este producto cruz tenemos que la derivada de U con respecto al tiempo es igual a lo que sería omega cruz U. Tiene que hacerse entre vectores. Entonces, omega cruz U, es igual a un determinante, a que podamos resolver un determinante. Y este determinante es I, J y K. Omega es 0 en I, 0 en J y W. No W, omega, perdón. Omega. Y recuerden que los determinantes son de 3 por 3, debe de tener un renglón, 2 renglones, 3 renglones, una columna, 2 columnas y 3 columnas. Si no, no se puede resolver porque no hay método para resolver un determinante que sea de 1, 2 por 3 columnas. Tiene que ser cuadrado. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que omega está sobre el eje de las K porque en realidad es este vector. ¿Sí está bien? Omega es este vector. Este vector. Ahora, el vector unitario. Nuestro vector unitario será el coseno de teta, seno de teta y 0. Por lo tanto, hay que resolver el determinante. Y ese determinante es, lo resolvemos y nos quedaría, eliminamos renglón y columna y nos quedaría 0 por 0. 0 por 0. El siguiente tendría que ser menos omega por el seno
de teta en la dirección de I. Signo negativo. Nos queda, eliminamos el renglón y la columna, eliminamos este renglón y eliminamos la columna y nos quedaría 0 por 0, 0 por 0. Siguiente sería negativo y nos quedaría menos omega por el coseno de teta en la dirección de J, más, eliminamos renglón y columna y nos quedaría 0 por el seno de teta menos 0 por el coseno de teta en la dirección de K. Y observamos, aquí me va a quedar menos seno de teta menos omega por el seno de teta en la dirección de I, y aquí nos queda menos por menos, nos da más, nos quedaría más omega por el coseno de teta en J. Significa que estamos haciendo lo mismo, nada más que lo estamos expresando de forma diferente, le estamos dando la interpretación geométrica. Por lo tanto, este pedacito, el primer pedacito era el que se hacía 0, este pedazo se hace 0, esto es igual a lo que sería R por la derivada de U con respecto al tiempo, pero esto es igual a R, nos queda omega cruz U. El producto cruz tiene que hacerse entre vectores. Este es un escalar. Es importante saber cuál es el escalar y cuál es el vector. Este es escalar, este es vector y este es vector. Y de acuerdo a la propiedad del producto cruz, como lo vi en la clase pasada, lo mostré en la clase pasada, si este es un escalar, puede entrar y multiplicar al primero. Si este es un escalar, puede entrar y multiplicar al segundo. Esa es la propiedad que vamos a ocupar. Este, como es un escalar, va a multiplicar a lo que sería R por U. Y nos quedaría que la velocidad será igual a lo que sería omega cruz R por U. Este es escalar y este es vector. Pero R por U, en realidad, este R por U, si nosotros lo vemos aquí de este lado, sería R en la dirección de U. R en la dirección de U, que es igual a ¿quién? Pues al vector de posición. Entonces, nuestra ecuación tendría que quedar así como omega cruz R. Omega cruz R. Esa es nuestra fórmula para calcular la velocidad. La velocidad estaría dada como, la velocidad es igual a omega cruz R. Esta es nuestra ecuación. Esta es la deducción de las ecuaciones de velocidad. Las necesitan conocer porque las van a ocupar en séptimo semestre. Esta misma deducción se hace para el movimiento de rotación en la parte cinemática espacial. Cinemática espacial, lo que estudiaremos en algún momento es que ustedes observen, aquí es el plano, pero si tuviéramos la cinemática espacial, X, Y, Z, entonces nosotros en este momento lo estudiamos aquí abajo, aquí está la rotación del cuerpo. Cuando lleguemos a séptimo semestre, estudiaremos la rotación aquí arriba. Entonces el cuerpo anda por acá y lo que nosotros vamos a hacer es trazar un vector de posición desde este punto hasta este punto para hacer la deducción de las ecuaciones. Este es el vector de posición en 3 dimensiones. ¿Sí está bien? Bueno, lo que estudiarán también el movimiento de rotación, como lo estudiarán en séptimo semestre, es, tienen que saber los cosenos directores, porque los cosenos directores lo que van a hacer es que hasta ahorita estamos rotando con respecto a un eje conocido, o sea, con respecto a un eje principal, pero nosotros podríamos trazar cualquier eje. Este sería un eje. ¿Quién lo va a definir? Pues lo va a definir lo que sería alfa, beta, gamma. Y sobre este eje, que son los cosenos directores, que finalmente van a dar la dirección del eje, o sea, me van a dar el vector unitario que va a representar ese eje, podríamos hacer una rotación de cualquier objeto con respecto a este sistema de referencia. Esto es lo que se estudia en análisis dinámico de maquinaria. Cuerpos tridimensionales.
Bueno, si nos da tiempo, si en algún momento nos da tiempo, pues lo tendríamos que ver aquí. Pero nuestro temario es muy extenso y bueno, yo solamente doy herramientas no básicas, no de la partícula, por eso es que no comienzo mi temario en la partícula. Esa es la única razón para que puedan entender cosas un poquito más avanzadas y puedan tener una visión más clara de lo que es la cinemática, la dinámica del cuerpo rígido. De antemano les digo, la dinámica es muy complicada, es muy compleja. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Que es la velocidad y se representa con un producto cruz porque al final de cuentas le tenemos que dar una interpretación geométrica. Aquí estaría físicamente lo que sería omega. Aquí está omega. Aquí está el vector de posición. Omega y el vector de posición. Entre omega y el vector de posición formamos el famoso plano. Aquí está el famoso plano y de acuerdo a la regla de la mano derecha. Así está, este es omega, el que está en color rojo es omega, este es el vector de posición, estaría físicamente así. Y de acuerdo a la regla de la mano derecha nos dice, la regla de la mano omega y R, nos dice que es omega cruz R y va a generar un tercer vector perpendicular. Este sería nuestro tercer vector perpendicular, que finalmente da la interpretación de la velocidad. La velocidad estaría dada aquí. Maestra, yo ahí tengo una duda. ¿Por qué si hacemos este producto cruz y, o sea, podemos poner el vector que surge con este producto cruz en donde querramos que sea perpendicular al plano? Sí, porque la restricción del producto cruz te dice que es el tercer vector perpendicular al plano. No te dice que es en una esquina específica. Sí, cuando hacemos la definición del producto cruz o la interpretación geométrica, nada más dice que va a generar un tercer vector perpendicular al plano. No te dice que tiene que ser en ese punto. Puedes colocarlo en este punto o en este punto, porque sigue siendo perpendicular al plano. Ok, gracias. Sí, esa era mi... Y nada más, fíjate, lo que hace el producto cruz es que solamente te da el sentido del vector, del tercer vector. O sea, te dice va hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo único que dice el producto cruz y que además tiene que ser perpendicular al plano. Pero que si yo lo pongo aquí, que si lo pongo aquí, es el mismo vector. ¿Sí o no? Sí, gracias. Sí, solamente es para calcular lo que sería el vector velocidad, o sea, para dar la interpretación geométrica. Y tiene sentido, ¿no? Porque entonces ahora tenemos aquí el vector, tenemos el vector de posición y la velocidad va en ese sentido. Bueno, ¿tienen alguna duda en velocidad? Es el movimiento que más se ocupa. Verán en séptimo semestre. Estamos preparándonos para séptimo semestre. En séptimo semestre verán diferentes casos del movimiento de rotación. Rotación con respecto a un punto fijo. Este se llama rotación con respecto a un punto fijo porque estamos haciendo la rotación con respecto al origen. En otros cursos, análisis dinámico de maquinaria, verán rotación así como las comenté, para diferentes casos. Incluso, ustedes verán una rotación, en séptimo semestre verán una rotación muy importante. Esa rotación es cuando nosotros tenemos una rotación como X, Y, Z. ¿Ustedes han visto, alguna vez han jugado trompo? El trompo tiene un movimiento que se le llama el movimiento giroscópico. Y el movimiento giroscópico es que puedan hacer una rotación con respecto a este eje, que puedan hacer rotaciones con respecto a este eje. Ahí está, del otro lado. Así y así. Entonces, lo que podemos hacer es que cuando observamos, lo asocian mucho con el movimiento del trompo. Cuando ustedes enrollan la cuerda y sueltan el trompo comienza a bailar en este sentido, pero después empieza a bailar, mejor dicho, a rotar, no a bailar, empieza a rotar en este sentido, empieza a rotar en este sentido y empieza a rotar en este sentido. Le llaman el movimiento giroscópico. Es un movimiento así casi
básico en análisis dinámico de maquinaria y verán el caso cuando la rotación no coincide con respecto a un eje, porque ahí ya no estamos trabajando puntos, sino estamos trabajando ejes. Estamos trabajando la rotación, pero a una distancia por acá. Y cuando no coincide con ninguno de los puntos, pues estaríamos trabajando una rotación por aquí. ¿Sí está bien? Puede coincidir, no puede coincidir aquí. Se pueden hacer combinaciones de dos rotaciones o el análisis de dos rotaciones. Por ejemplo, una antena. Una antena que ya tiene la forma tridimensional, se puede hacer el movimiento cinemático para ese cuerpo, para cuerpos compuestos, ¿no? A lo que me refiero es que la antena la tienen que orientar en algún lado, sobre alguno de los ejes o en un eje que no esté fijo ni al eje X, Y, Z, que le llamamos los ejes principales. Bueno, ¿alguna pregunta en velocidad? ¿Tienen alguna pregunta en velocidad? Aquí, en esta ecuación. ¿Alguna pregunta a la interpretación geométrica? ¿Alguna duda? Niños. No, profesora, por el momento todo bien. Gracias. Ok. Pues pasemos a aceleración. No voy a borrar mi forma de la parte de abajo porque todavía la voy a ocupar, por eso la escribí en la parte de abajo. Aceleración. Esto ya no me sirve. Bueno, ya no lo voy a ocupar. Viene aceleración. Ay, sí, a ver. La parte de aceleración. Y la aceleración es cada vez me voy haciendo más para allá. La aceleración es igual, con rayita arriba, la aceleración es igual a la derivada con respecto al tiempo de lo que sería la velocidad. Pero esto es igual a la derivada ¿de quién? De omega cruz R. Porque la velocidad es igual a omega cruz R. Por lo tanto, vamos a derivar lo que sería el producto cruz. Pero ¿cómo se hace la derivada del producto cruz? La derivada sigue siendo un producto, por lo tanto, nos quedaría, este es un producto, y no importa que sean vectores o escalares, la derivada siempre se va a hacer igual. Nos queda, ¿cómo derivamos el producto? Nos queda la derivada del primer vector con respecto al tiempo, producto cruz R. Nos quedaría más omega, producto cruz, la derivada del segundo vector con respecto al tiempo. Pero la derivada del primer vector, este es del vector omega, la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, esto es igual a la aceleración angular cruz R. Siguiente nos quedaría más omega, pero ¿cuánto vale la derivada de R con respecto al tiempo? Y la derivada de R con respecto al tiempo vale la velocidad, pero la velocidad es igual, bueno, aquí lo pongo así, la velocidad. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de cuánto vale la derivada de R con respecto al tiempo? La derivada de R con respecto al tiempo es la derivada de R con respecto al tiempo, es la velocidad. Por eso tuve que colocar aquí la velocidad. ¿Alguna pregunta? No, maestra. Pero la velocidad es igual a omega cruz R. Entonces tenemos un doble producto cruz. Ese doble producto cruz es el que hace muy largos los problemas. Ahorita lo verán. Entonces viene lo que sería la aceleración, va a ser igual a lo que sería alfa cruz R. Nos quedaría más omega cruz. Y la velocidad está dada como omega cruz R. Esta es una R.
Ahí está, omega cruz R. No es F, tampoco es F, es R. Omega cruz R. Hay que hacer ese doble producto cruz. Y para hacer ese doble producto cruz lo haré en la parte de arriba. Sí, voy a borrar este pedacito. Va a quedar lo mismo en la primera parte. El resultado que teníamos abajo va a quedar. Ustedes me indican cuando pueda subir la cámara, porque voy a escribir en la parte que no se alcanza a ver, para que podamos hacer este doble producto cruz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No necesita paréntesis. En realidad yo le pongo el paréntesis, pero no lo necesita porque sabemos que una operación no se puede hacer. ¿Cuál es la que no se puede hacer? El primer producto, porque ¿qué pasará con el mismo vector cuando se hace el producto cruz del mismo vector con el mismo vector? Esa no se puede. Aquí omega, porque están sobre el mismo. Este sería omega y este sería omega, están sobre el mismo eje. Nunca va a generar un plano, por lo tanto no tiene sentido. ¿Sí está bien? Eso es importante recordar que el mismo vector, el producto cruz del mismo vector con el mismo vector no tiene interpretación, no va a generar plano, no tiene interpretación. Por lo tanto, no se puede hacer. Este concepto se ocupa mucho para deducir las ecuaciones en análisis dinámico de maquinaria. Bueno, ya cuando lleguen allá lo verán. Tienen que saber el producto cruz. ¿Puedo subir la cámara para hacer este doble producto cruz? Y que podamos obtener el resultado. Sí, maestra. Sí, maestra. Posición. Bueno, borrar incluso hasta la fecha, porque... Entonces, vamos a hacer el primero. Y el primero es el que está entre paréntesis, al que se alcanza a ver. Primero haremos omega cruz R. Omega cruz R, esto es igual a lo que sería IJK. Pero IJK nos queda 0, 0 va a quedar el mismo que teníamos en la parte de abajo. Aquí va a quedar R por el coseno de teta, R por el seno de teta y 0. Que finalmente este vector es el vector unitario que tenemos aquí. Por eso no lo borré, es este. R por el coseno de teta, R seno de teta más 0K. Resolvemos el determinante y nos va a quedar 0 por 0, nos quedaría menos. Eliminamos renglón y columna y nos quedaría R 0 por 0 y nos queda menos R por el seno de teta en la dirección de I. Siguiente nos quedaría negativo. Bueno, el signo es negativo por la solución del determinante. Eliminamos renglón y columna y nos queda 0 por 0 menos omega por R coseno de teta. Y el otro nos va a dar 0. Nos quedaría 0 por 0 menos omega por R coseno de teta en la dirección de J más 0K. Ya no lo voy a escribir, nada más le voy a poner más 0K. Ese producto cruz nos quedaría omega cruz R, que será igual a menos omega por R seno de teta en I. El siguiente nos quedaría menos por menos, nos da más. Nos quedaría omega por R coseno de teta en J. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta en el producto cruz? En el primer producto cruz. Borraré la segunda línea, no quiero borrar mi producto, este pedacito, posición. Haremos el segundo producto aquí en la parte de abajo. En otro color lo voy a hacer. Aunque ustedes lo verán igual. Nos quedaría omega cruz R.
Este ya lo hicimos y nos va a quedar el siguiente determinante que sería IJK. IJK. Nos va a quedar 0, 0, omega. 0, 0, omega. Y en esta parte colocamos el resultado que nos quedó menos omega por R seno de teta. Y aquí omega por R coseno de teta, 0. Esto va a ser igual al producto cruz que nos queda 0 por 0. Nos va a quedar 0 por 0 menos, nos quedaría omega por omega. Ah, no, esperen. Omega por omega nos quedaría menos. Ah, está bien, porque lo que eliminamos fue el primer renglón. Y nos queda 0 por 0 y nos quedaría omega por omega, omega cuadrada. Nos quedaría omega cuadrada por el coseno de teta en la dirección de I, menos. Este es menos. El siguiente nos quedaría, eliminamos la columna y nos quedaría 0 por 0. Nos queda 0 por 0 menos. Y ahora sí nos quedaría menos, este signo que es negativo, nos queda omega por omega, omega cuadrada, nos quedaría menos omega cuadrada por R seno de teta en J más 0K. ¿Sí están de acuerdo? El último se hace 0 porque multiplicamos 0 por omega R coseno de teta, o sea 0, menos 0 por menos R seno de teta, que también se hace 0. Por lo tanto, ya no lo escribo y le pongo 0. ¿Sí están de acuerdo ahí? Sí, maestra. Ok. Lo que no quería borrar era este pedacito, pero ustedes ya lo tienen escrito. No quería borrar estos dos pedazos. Los voy a borrar para que podamos hacer el resultado. Este es el resultado que quiero que vean. Al menos tendría que borrar la primera línea o las dos siguientes líneas. Entonces hacemos nuestro doble producto cruz. Es de los resultados más importantes que tendremos. Por eso es que lo quiero escribir. Aunque tenga que reescribir el otro pedazo. Entonces nuestro doble producto cruz, este doble producto cruz nos queda omega cruz R. Pero esto va a ser igual. El primero nos va a quedar, el primero nos queda 0, pero este nos va a quedar menos omega cuadrada por el coseno de teta en la dirección de I. Este es importante, nos queda menos por menos, nos da más. Aquí nos da más, por el menos nos da menos, nos quedaría menos omega cuadrada por R seno de teta en J. Pero debemos de recordar que omega es un escalar, por eso no tiene rayita en la parte de arriba. No tiene rayita en la parte de arriba, entonces este es un escalar. Y lo que vamos a hacer, perdón, me faltó una R. Aquí me faltó una R coseno de teta, también aquí me faltó la R. R coseno de teta, R seno de teta. Entonces factorizamos y nos quedaría menos omega cuadrada, y aquí nos va a quedar que sería R por el coseno de teta en la dirección de I. Nos quedaría más R seno de teta en la dirección de J. ¿Están de acuerdo? Cuando multiplicamos menos omega cuadrada por R seno de teta me devuelve a este elemento. Menos por más nos da menos, nos quedaría menos omega cuadrada por R seno de teta en J. Por lo tanto, este pedacito, ¿quién era? El que acabo de borrar era R coseno de teta en la dirección de I más R seno de teta en la dirección de J. Entonces, este pedacito es R.
Nuestro doble producto cruz nos quedaría omega cruz R. Esto es igual a menos omega cuadrada por R vector, o sea, por el vector de posición. ¿Sí están de acuerdo aquí? Y si no, pueden verificarlo en su cuaderno en posición. Cuando establecimos el vector de posición, nos quedaba R por el coseno de teta más R por el seno de teta en J, en I y en J. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, el doble producto cruz, bueno, espero a que terminen de transcribir esta parte. Esta parte es de las más importantes porque este resultado puedo hacer la equivalencia con el que tengo mejor dicho, voy a cambiar mi resultado de este doble producto cruz, pero puedo ocupar en mis problemas, en los problemas que nosotros resolveremos, podemos ocupar este o podemos ocupar este, cualquiera de los dos. Disculpe, profesora. Mande. ¿Cree que podría subir tantito su cama? Por favor. Esperen, voy a... Por si no me alcanzo, todavía está un poquito revuelto, que no me gustaría. Gracias. ¿Sí se alcanza a ver así? ¿O no? Sí, sí se ve. Bien. De cualquier manera les voy a compartir una. Esta reducción de las ecuaciones las tienen que saber de aquí en adelante. El producto cruz va a ser muy importante por las velocidades y aceleraciones que van a estudiar en cualquiera de los cursos de mecánica del cuerpo rígido plano, del cuerpo rígido, perdón. En la mecánica del cuerpo rígido tendrá que establecerse así en la parte de velocidades y en la parte de aceleraciones. Bueno, aquí está por si no se alcanza a ver. ¿Alguien tiene alguna duda en cómo resolver el determinante? Si alguien tiene alguna duda, tiene que preguntar porque... Ustedes me indican cuando pueda continuar. Listo, profesora.
Bueno, lo que tenemos que hacer es sustituir en la parte de abajo. Hicimos este doble producto cruz porque lo que nos interesaba conocer este resultado que es menos omega cuadrada R, pero deben de recordar que este es escalar, o sea, este es un número que se eleva al cuadrado y este es vector. Es importante que escriban las rayitas para que no se equivoquen, al menos en este curso, ya si quieren en análisis dinámico o en otro curso ya no, pero nada más es para que puedan identificar quién es vector. Y si no tiene rayitas, por ejemplo, si leen algún libro, si no tiene rayitas, ustedes saben o deben de tener el conocimiento que el producto cruz solamente se hace entre vectores. Entonces, este obligatoriamente tendrá que ser vector y el segundo tendrá que ser vector. Si uno es escalar y otro es vector, no se puede. Nunca podrían realizar este producto cruz. Nos quedaría menos omega cuadrada R. Este es vector, este es un escalar y este es un vector. ¿Sí está bien? Entonces, nuestra fórmula para aceleración, es que la aceleración es igual a lo que sería alfa cruz R menos omega cuadrada R. Pero esta aceleración está separada por este signo. La aceleración tenemos dos elementos. Se compone de una resta. Perdón, aquí le falta la rayita. Esta es nuestra formulita. Esa aceleración debemos dar la interpretación geométrica. Cuando nosotros estamos estudiando la partícula, le llamamos normal y tangencial. Normal y tangencial, esta es la parte tangencial y esta es la parte normal. Ahorita la vemos. Normal y tangencial. A lo mejor lo vieron en algún curso en prepa. Voy a hacer aceleración. ¿Dónde estaría físicamente? Físicamente aquí tenemos el cuerpo, tenemos nuestro vector de posición, el vector unitario del vector de posición, los vectores unitarios I, J y K. ¿Dónde estaría esta omega? Si aquí teníamos, aquí teníamos omega, este es omega, y habíamos dicho que omega físicamente el vector era en la dirección del eje de las zetas, aquí está omega. ¿Dónde estaría la velocidad, la aceleración angular? Y la aceleración angular estaría aquí también. Esta sería la aceleración angular. Significa que va a estar en esta posición. La velocidad angular, esta es la velocidad angular y esta es la aceleración angular. También corre sobre el eje de las zetas. Para mecanismos planos, Z siempre lleva el movimiento. O sea que siempre la velocidad angular y la aceleración angular estarán a lo largo del eje de las zetas. Aquí estaría Z. Entonces, pues ya se acabó, creo que la clase. Nada más las dibujo, nada más las comento rápidamente. Ya se acabó la clase. Entonces estaría la velocidad angular aquí. ¿Dónde estaría la primera parte que sería alfa cruz R? Si este es alfa y este es R, entre alfa y R se forma un plano. La primera parte de la velocidad estaría aquí nuevamente. Esta sería alfa cruz R. Alfa cruz R. La siguiente, lo que le hace el sentido, a ver, ustedes recuerdan que el signo, al final de cuentas, este es el vector de posición. ¿Qué le hace un escalar al vector de posición? ¿Qué le hace un escalar? Lo extiende o la corta. Entonces, este omega lo que hace es que lo va a extender o lo va a cortar. Y este signo le cambia el sentido al vector. Entonces, si el sentido iba en este sentido, lo que va a hacer es que lo va a hacer más grande. Omega cuadrada lo que hace es que lo va a hacer más grande este vector o más chiquito, y el signo negativo le va a cambiar el sentido, le va a cambiar el sentido. Por lo tanto, la omega estaría aquí. Ya muchos ya se aburrieron y ya mejor se fueron. Aquí estaría. Es a eso a lo que me refiero cuando les comenté que ustedes tenían que tomar una decisión
acertada para este curso, que no se aburrieran, y comenté que tenían que saber lo mínimo de vectores. Aquí estaría la aceleración, porque ya se empezaron a ir, ya muchos ya se aburrieron y ya se comenzaron a ir, a abandonar el grupo. Ya, se perdieron. Apenas ayer se inscribieron y ahorita ya están abandonando el curso. Esta es la aceleración. Físicamente es la aceleración. Lo que estamos haciendo es el paralelogramo. El paralelogramo es la velocidad, la aceleración tangencial, la aceleración normal. Así le llamamos aceleración tangencial, aceleración normal. Trazamos los vectores que son paralelos y unimos el punto inicial con el punto final para que nos dé la aceleración. Físicamente esa es la aceleración que tendría el movimiento de rotación. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profesora. Bueno, nos quedamos hasta movimiento de rotación. Entonces nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes haré la deducción de las ecuaciones de movimiento general. Y bueno, después de eso haremos algunos ejercicios. Les enseñaré a calcular los grados de libertad para que vean más o menos, tengan una idea de lo que verán en sexto semestre y por qué era importante aprender las ecuaciones. Las ecuaciones las aplicaremos para los mecanismos cerrados, así como los estudiarán en sexto semestre. También se estudian aquí para una posición dada, pero les daré una muestra que ya se las di también hace un año para los que llevaron fundamentos de mecánica. El problema más sencillo que verán en mecanismos, que la idea era que vieran cosas así básicas y que vieran que más adelante van a tener una aplicación. Y bueno, ya estaremos preparándonos para ese será el primer examen parcial. Primero, para el examen parcial será el análisis de posición, velocidad y aceleración de mecanismos. Estaremos dentro de 2 semanas haciendo nuestro primer examen parcial. Sin falta. Bueno. Tienen que saber trigonometría, entonces vayan estudiando trigonometría otra vez. Profesora. Mande. Oiga, esa es mi primera clase y, bueno, como apenas me inscribí en altas y bajas en este grupo, pues no sé si tenga problema con la asistencia de las primeras clases. Sí, su asistencia ya la perdió. O sea, nuestro curso comenzó el lunes. Si usted no se presentó el lunes, tiene falta. Si no se presentó el miércoles, tiene falta. Indistintamente si se haya inscrito en altas y bajas, usted ya tiene falta. ¿Sí está bien? Sí, está bien. Tienen que leer, eso sí, tienen que leer los requisitos que se van a evaluar, que está en la presentación del curso. Si usted cumple con los requisitos o no cumple con los requisitos, ese fue su problema, porque no. Pero pues es que estaba en otro grupo. Ajá, pero ese fue su problema de usted, porque usted tuvo que tomar la decisión el primer día. Me voy a inscribir con ella, tengo que ir porque el primer día va a dar los aspectos de evaluación, y si me voy a dar en altas y bajas con ella, entonces tengo que saber cómo va a evaluar, porque lo más seguro es que si no puedo con esos requisitos de evaluación y no tengo los conocimientos mínimos que me está pidiendo para el curso, entonces me quedo en el otro grupo, me inscribo en el otro grupo, no me desinscribo del otro grupo. Esa es la situación con los que dan de altas y bajas. Entonces, usted lea los requisitos de evaluación. Si usted quiere NP, no entregue nada. Si no va a continuar con el curso porque se le hace muy complicado, esa es la responsabilidad del alumno.
verificar antes de que se inscriba, conocer al profesor y verificar cuáles son los requisitos que se van a evaluar durante el curso, pero esa es la decisión de usted para que pueda tomar en altas y bajas una decisión. ¿Sí está bien? Si usted no viene a una clase, su calificación es 0, indistintamente si usted se inscribió en altas y bajas. Tenemos 10 minutos para entregar la asistencia aquí, para que pueda registrar su asistencia. Si usted registra en 11 minutos su asistencia, tiene 0. ¿Sí está bien? Si usted entrega 1 minuto después del examen, después de la hora establecida, su calificación es 0. Si usted entrega una tarea 1 minuto después, su calificación es 0. A eso es a lo que me refiero con que usted tuvo que conocer los criterios de evaluación para este curso. Y si no los conoció, están en la plataforma. Si no los conocía, pudo haber preguntado a algún compañero. ¿Cómo va a calificar? Para que pueda tomar una decisión en el periodo de altas y bajas. No me voy a inscribir con ello. No se inscribe conmigo porque no va a cumplir con estos requisitos. Están los requisitos en la plataforma. Creo que lo comenté al inicio. Si usted no actualiza su fotografía de perfil, siempre tendrá 0 y nunca voy a calificar ninguna actividad de usted. Porque eso es un requisito. Pero es que yo me inscribí en altas y bajas. El requisito está escrito en la presentación del curso. El primer día es el más importante para cualquiera de los cursos en una carrera, en una licenciatura, ¿no? Voy a saber qué es lo que le voy a dedicar tiempo y si no le voy a dedicar tiempo, no me inscribo con ella o con el profesor. Entonces, bueno, eso ya es parte de la responsabilidad. Ya expliqué yo los requisitos del primer día. Si usted no vino, pues lea los requisitos que hay. Están por escrito. Gracias. De nada. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes. Me voy a desconectar para que me conecte a mi siguiente clase. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego.